Hola, mi nombre es Fernando Cano y voy a presentar la lógica trivaluada de Reichenbach para la teoría cuántica. En general estaré exponiendo los resultados de Luis Estrada González y yo en el artículo Revisiting Reichenbach Logic, publicado recientemente en Synthese. Hablaré de las motivaciones de Reichenbach para proponer esta lógica, la descripción general de esta misma. Me enfocaré sobre todo en la semántica estilo Dunn que dimos Luis Estrada González y yo para la lógica de Reichenbach, y mostraré brevemente cómo esa semántica ayuda a atender o revisar nuevamente las objeciones que en su momento se hicieron contra esta lógica, y terminaré mencionando brevemente algunos fragmentos contraclásicos de esta lógica. Las motivaciones de Reichenbach tienen su origen en discusiones filosóficas sobre el lenguaje y el significado en la ciencia, sobre todo en la concepción del lenguaje físico que Rudolf Carnap propuso dentro del Círculo de Viena, por poner un ejemplo, donde ocurrían cosas como que los lenguajes para la física se dividían en lenguajes observacionales y lenguajes teóricos, en donde los términos observacionales eran cosas, para el caso de la cuántica, por ejemplo, como contadores Geiger, agujas en medidores, líneas en películas fotográficas, mientras que los términos teóricos iban a ser conceptos como la posición o el momento de un electrón, y la manera en la que construimos este lenguaje de la mecánica cuántica es lo que Reichenbach llama interpretación de una mecánica cuántica. Él sigue estas ideas filosóficas de Carnap porque pensaba que una formulación lógica de un lenguaje adecuado para esta teoría física, pues no solamente ayudaría a discutir las leyes y fenómenos involucrados, sino que también debería invalidar cualquier argumento que conduzca a anomalías causales. Y aquí Reichenbach está pensando en cosas como acción a distancia o el experimento doble rendija, donde nuestras intuiciones pueden no ser adecuadas con la observación, por ejemplo. En general, Reichenbach quería mostrar que cualquier interpretación exhaustiva de la mecánica cuántica, esto es, una en la que todos los valores de todas las cantidades no observadas siempre estuvieran definidos, pues no solamente iba a conducir a anomalías, sino que existía la posibilidad de tener interpretaciones restrictivas, como por ejemplo la interpretación de Born-Heisenberg, donde estamos limitados a decir solamente aquellas cosas que tienen significado, como, entendiendo significado como algo dentro de los límites de la observabilidad y la experimentación. Reichenbach también va a querer sugerir una interpretación restrictiva, pero en lugar de restringirse a los términos que son físicamente significativos, él se va a concentrar en excluir del dominio de la acertabilidad, es decir, del universo de cosas que podemos decir, dado el principio de incertidumbre. Él va a excluir proposiciones que involucren cantidades no conmutativas como la posición o el momento. A este tipo de enunciados los va a capturar él con un tercer valor de verdad en una lógica trivaluada. Ese tercer valor de verdad será llamado el valor indeterminado. La lógica la podemos presentar sencillamente como un lenguaje construido de la manera habitual, en el cual tenemos tres negaciones y tres condicionales, además de nuestra conjunción y nuestra disyunción. Es una lógica trivaluada. El único valor designado es el valor verdadero. Y repito, la lectura del valor intermedio es la lectura de indeterminado. La manera en la que quedan definidas las condiciones de verdad para las conectivas es a través de estas tablas. La conjunción y la disyunción son simplemente las generalizaciones para el caso bivaluado, pero lo interesante está en las negaciones y los condicionales. Reichenbach tiene una negación cíclica que alterna los valores, como su nombre lo sugiere, una diamétrica y una completa. Cada una de ellas ejercerá funciones diferentes, al igual que
los tres distintos condicionales, donde podemos mencionar que el condicional estándar es el condicional de la lógica trivaluada de Lukasiewicz, y estos otros condicionales como la cuasi implicación, que han aparecido en otros lugares como curiosidades lógicas. Reichenbach incorpora estos tres condicionales, además de las otras tres negaciones. Y bueno, podemos definir también equivalencias dentro de esta lógica. No podemos definir una equivalencia en términos de la cuasi implicación, porque la cuasi implicación no valida reflexividad. Esto es, A implica A, lo cual es necesario para una relación de equivalencia. Algunas curiosidades, algunas tautologías notables o curiosas de esta lógica de Reichenbach son, por ejemplo, la triple negación, cosa que no seríamos capaz de tener en la lógica clásica, por decir algo, o el quartum non datur, por ejemplo. Esta lógica, como pueden ustedes observar, arroja resultados bastante no clásicos, por decirlo de alguna manera, e incorpora un principio interesante que es la regla de complementariedad, que va a vincular esta construcción trivaluada con las consideraciones de la mecánica cuántica. Mencionamos el principio de incertidumbre hace un momento, de manera generalizada sobre cantidades no conmutantes, y Reichenbach propone este principio en donde si tenemos una proposición U que podemos leer como cierta entidad, una primera entidad, tiene el valor U, y otra segunda entidad para la proposición V tiene un valor V chica, y tenemos que estas dos cantidades son no conmutativas, entonces podremos dar la lectura siguiente. Si U es verdadera o falsa, ¿sí? Entonces V será indeterminada. La negación cíclica hace esto como indeterminado y esto como falso en la lógica de Reichenbach. Entonces esta será una regla que vinculará la física con la lógica en el proyecto de Reichenbach. Ahora, en el artículo nosotros lo que hicimos fue dar una semántica estilo Dunne para esta lógica. Seguimos los métodos de Omori y Sano para establecer las condiciones de Dunne para las convectivas multivaluadas. En general, el método consiste en tomar 4 valores, una cota superior, una cota inferior, y dos de ellos, dos valores intermedios, perdón. Vamos a representar esos 4 valores de verdad como los subconjuntos del conjunto de valores clásicos 0 y 1. Y llamaremos E a la colección de estos 4 subconjuntos. Llamaremos X sub I a variables definidas sobre ese conjunto E. Y llamaremos átomos de Dunne a las expresiones verdadero pertenece a XI o falso pertenece a X sub I. El conjunto de todos los átomos de Dunne cuyas variables pertenezcan a cierto conjunto XK se denota de la siguiente manera. Y considerando funciones de aridad K definidas sobre E de forma finitaria, tendremos lo que llamamos las condiciones positiva y negativa de Dunne. Esto es una condición para cuando es verdadera una fórmula y otra condición para cuando es falsa una fórmula. En concreto, pensando F como una conectiva lógica. Estas serán las condiciones en general. B sub I del conjunto de los átomos de Dunne sobre XK es de hecho una combinación booleana o una serie de combinaciones booleanas pensadas en nivel metalógico que nosotros construimos a partir de los átomos de Dunne. Esto es combinaciones estilo 1 pertenece a X sub 1, 0 no pertenece a X sub 2, 1 no pertenece a X sub 3, etcétera, etcétera, involucrando disyunciones o conjunciones. A eso nos referimos ahí. Y siguiendo estos métodos, uno puede, para una tabla de verdad n evaluada con n menor o igual a 4, obtener condiciones de Dunne para hablar de las conectivas lógicas siguiendo simplemente 4 pasos. Supongamos primeramente que tenemos una tabla de verdad en donde describimos los valores en términos de los subconjuntos mencionados anteriormente.
Vamos a separar la tabla de verdad en dos partes, una que solamente tenga verdaderos y otra que solamente tenga falsos. Y lo que vamos a hacer es construir ciertas cláusulas en forma normal disyuntiva a partir de las combinaciones booleanas de átomos de Dunn. Esto es, tendremos una condición de verdad para una conectiva lógica, siempre y cuando cierta cláusula en forma normal disyuntiva se satisfaga. Y lo mismo para el caso falso. Vamos a reescribir todas esas combinaciones de forma normal disyuntiva, apoyándonos de estas reglas que aparecen en el cuarto paso, pensando como X es solamente verdadero si ocurre esto, X es tanto verdadero como falso si ocurre esto, X no tiene un valor si ocurre esto, y X es solamente falso si ocurre esto. Aplicando lo anterior a la lógica de Reichenbach, simplemente leeremos ahora el verdadero como en estas interpretaciones conjunto teóricas, y vamos a poner como ejemplo la conjunción. Esta sería nuestra tabla de conjunción, igual que la anterior, pero reemplazando T por esto, I por esto y F por esto. Vamos a separar esa tabla en dos tablas. Una parte con los casos donde arroja verdadero y otra parte con los casos donde arroja falso. En el tercer paso simplemente anotamos esos resultados que nos arrojaron ambas tablas, esto es, cuando da verdadero y cuando da falso, según todos los renglones que escribimos. Y finalmente reescribimos estas igualdades, se van a reescribir en términos de átomos de Dunn con relaciones de pertenencia. Como pueden ver, aquí están las formas normales disyuntivas, porque tenemos conjunciones dentro de una serie de disyunciones. Y esto, por supuesto, se puede simplificar utilizando teoremas de De Morgan, en fin, maquinaria clásica a nivel metalógico, para reducir las condiciones a simplemente estas dos. La conjunción es verdadera si solo si verdadero pertenece a ambas fórmulas, y falso si falso pertenece a alguna de ellas dos. Siguiendo este método, pues podemos encontrar las condiciones para las demás conectivas, la disyunción, y por supuesto, las más interesantes de esta lógica, ¿no? Las tres negaciones y los tres condicionales. Observaciones importantes, pues esta semántica no es realmente nada más reemplazar T y F por los subconjuntos correspondientes, porque algo importante que ocurrió en el camino fue que la predicación de los valores de verdad ha cambiado. Dejó de ser funcional para ser relacional. ¿Cómo vemos esto? Simplemente pensando que aquí tenemos relaciones de identidad, mientras que acá tenemos ya relaciones de pertenencia. A esta semántica se le conoce como semántica relacionante también. Segundo, la semántica que hemos dado hace que esta lógica trivaluada de Reichenbach realmente no sea trivaluada. Tenemos solamente dos valores de verdad, el verdadero y el falso. Sin embargo, pues uno obtiene tres valuaciones admisibles, solo verdadero, solo falso o ninguno de los dos. Tercero y última observación, la lógica de Reichenbach puede presentarse como la lógica K3, conocida como clean y fuerte, bajo esta semántica relacionante y bivaluada. Hay maneras de presentarla también como una expansión de la lógica trivaluada de Lukasiewicz. Y por último hablaré muy brevemente de las objeciones que se dieron. A Reichenbach le llovieron muchas objeciones en su momento, sobre todo de Hempel y Nagel, filósofos de la ciencia. Y bueno, nosotros podemos solucionar estas objeciones en el artículo. Por ejemplo, verdadero claramente va a seguir significando lo mismo en nuestra semántica, eso nunca cambió. La objeción segunda es demasiado fuerte para cualquier semántica formal. El caso del indeterminado, por ejemplo, no tiene un comportamiento infeccioso como si lo tendría un valor tipo sin significado. Y mostramos, por ejemplo, otras construcciones para la regla
de complementariedad. Finalmente, mostramos aquí algunos fragmentos contraclásicos. Con eso concluyo mi exposición.